promediando el paro ya prácticamente en las últimas horas hasta la medianoche. ¿Se puede hacer una evaluación, Claudio? Bueno, sí, la verdad que ya prácticamente hoy ya está cerrado y podemos tener unas primeras imágenes. Yo creo que acá de alguna manera, y un poco lo hablábamos previamente con Nico, hay una sensación de que de alguna manera para todos estuvo bien. Digo el gobierno porque tuvo algunos que cumplieron actividades y de hecho una de las cosas que se vio en ciudades como la de Buenos Aires, donde había habido un llamado violento del jefe del sindicato de trabajadores de taxi a dar vuelta a los autos, una de las cosas que se vio funcionar y en mucha cantidad fueron los taxis. Con lo cual, para el gobierno, ver comercios abiertos, gente que deambulaba por las calles, taxis, era una cosa positiva. Para la CGT resolvió su conflicto interno, el que lo empujó al paro, y de alguna manera el paro sin duda fue muy contundente, sin duda apoyado también en el paro del transporte, que eso es lo que siempre termina cohesionando el paro, pero tuvo una contundencia que no se puede negar y resolvió esa interna que tenía la CGT con quienes demandaban más dureza. Y por otro lado la izquierda, que tuvo su presencia en los cortes y piquetes que se hicieron sobre algunas autopistas y accesos. Y junto con eso, de alguna manera, para los que demandan más acción del gobierno, una represión al corte que hubo en la Panamericana y 197, pero que fue limitada, no fue en todos lados. Entonces, de alguna manera yo creo que acá se da un poco lo que es esa figura que suele utilizar Eduardo Fidanza, que es la del psicodrama. De alguna manera una representación en la cual de cada uno de los traumas y complejidades que tiene este país, salieron todos más o menos bien después de esta sesión de psicodrama que fue el paro de hoy. O cada uno presentó su cuota de poder, ¿no? La ministra de Seguridad diciendo, todos me acusaban de que efectivamente nosotros no actuamos, bueno, actuamos, aplicamos la ley antipiquetes con el conflicto de la Panamericana. El gobierno efectivamente, como decía Claudio, con el tema de los comercios y los taxis, pero también se vio efectivamente una ciudad vacía y la pregunta tiene que ver ¿cuánto influye el transporte para efectivamente dar esta imagen tan contundente que no solamente se vio en la capital federal, sino replicó en todas partes del país? Yo te diría que el transporte hoy es la garantía máxima, el músculo más vigoroso para garantizar el éxito de un paro nacional. Date cuenta que los últimos 4 paros que hubo durante la gestión de Cristina Kirchner, la actividad del paro, del conglomerado de gremios del transporte, fue neutral. Habían paralizado los trenes, habían paralizado los aviones, pero nunca todos juntos, nunca los colectivos, trenes, aviones. Hoy esa imagen es la postal del paro y fue lo que garantizó la contundencia, sobre todo en las grandes ciudades. Y después, también esta adhesión total del transporte lo posiciona de una manera distinta a Juan Carlos Smith dentro del mapa del triunvirato de la CGT. ¿Por qué? Porque él es el referente de la CAT, que es la confederación que nuclea a todos los gremios del sector. Muy bien. Bueno, Macri obviamente se refirió al paro nacional. Vamos a escucharlo. Buenos días y bienvenidos a todos. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. Bueno, no creo que haya caído muy bien este comentario, ¿no? Entre quienes insisten con su reclamo y lo consideran legítimo y lógico. No hay por el lugar, porque además es el World Economic Forum, la versión latinoamericana, y de alguna manera casi es una provocación. Pero bueno, esta era una realidad, era algo que estaba previsto. Creo que para el gobierno le salió bien que, pese al paro, no hubo mirada más crítica de la que ya puede haber sobre la Argentina. Me parece que eso aporta también una parte donde el gobierno incorpora de alguna manera un activo para un día que hoy era complejo. Yo creo que el punto, me parece central, es si lo de hoy fue un punto de partida o un punto de llegada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa a partir de ahora? Lo que se vio es una CGT que cuando le preguntaron cómo sigue, no tuvo una respuesta. Parecería más que fue un punto de llegada en términos de encontrar otra ocasión donde todos puedan estar unidos. Y la verdad es que si uno ve quiénes estuvieron detrás de este paro hoy, impulsándolo desde sus inicios, cuando fue el acto de la CGT al que le tomaron el palco hasta el día de hoy, uno podría decir que esa unidad tiene una fecha de vencimiento y que va a estar entre las elecciones y fin de año, y entonces esto es un escenario que es una foto hoy,
pero difícil de ser una película que se proyecte hacia el futuro. Y justamente en la CGT, Nicolás, vos que conocés bien esos pasillos, ¿cuál era el ánimo? No el que vimos en la conferencia de prensa, que bueno, están las cámaras, hay una apuesta también, ¿no? En los pasillos de la CGT. A ver, los mensajes cifrados que se expresaron públicamente también indican eso, lo que decía Claudio, que es, no hay un mensaje uniforme hacia qué es lo que puede venir en el corto plazo, sobre todo porque la CGT no hay unanimidad para romper los puentes con el gobierno. De hecho, hoy está primando la postura más dialoguista, que es la que impulsa el denominado sector de los gordos y los independientes. De hecho, el gobierno con esos sectores está avanzando en acuerdos salariales que serían anunciados la semana que viene. Claro, y la pregunta tiene que ver con cuánto influyó los últimos anuncios de la semana pasada, que también dejó posiblemente descolocada la CGT, los acuerdos con la industria automotriz, con la construcción, con Vaca Muerta, que hablan justamente de una posición mucho más flexible y preparada para dialogar y para trabajar en conjunto. También refleja eso, claramente influyó, y también refleja eso la disparidad, las asimetrías que está teniendo la economía argentina y las asimetrías en el mundo del trabajo. Realmente hoy lo que está ocurriendo es que no a todos están padeciendo la misma situación y no a todos tienen el mismo horizonte de obtener alguna mejora real en el mediano corto plazo. Entonces, eso también cambia mucho las realidades internas. Y de hecho hoy el gobierno salió a decir, nosotros seguimos apostando al diálogo, lo dijo el ministro de Trabajo, seguimos generando ese lugar, dicen ellos. Ahora, también es cierto que el gobierno, para llegar con un horizonte donde esto no vuelva a ocurrir, no vuelva a darse esta cohesión, es que tiene que mostrar algún resultado. Y esto es un desafío en el corto plazo. Bueno, Dedos Veloces hubo hoy tuiteando sobre el paro. Vamos a ver algunos que sobresalieron. Estaba el hashtag Yo no paro. En mi oficina, como todos los días, estoy defendiendo nuestro derecho a trabajar y a construir un país mejor. Bueno, otro mensaje, hoy los trabajadores continuamos sacando el país adelante, yo no paro, haciendo patria como se debe, yo no paro. Y les pregunto, porque a mí me resulta bastante triste esta dicotomía que se plantea, ¿no? Como si uno estaría en la vereda de enfrente del otro. Hay necesidades que son diferentes, no las podemos reconocer como miembros de una sociedad que tiene enormes inequidades. Entonces, aquel que para, que está reclamando una necesidad concreta, y aquel que decide trabajar porque está apoyando, pero no necesariamente se debe desconocer, ¿no?, el reclamo del otro. Porque pareciera ser que con esta motivación del yo no paro, yo paro, se arma como una nueva lucha. Se profundiza la grieta de alguna manera. Y de hecho, ahí lo estábamos escribiendo en el diario recién, hay muchos de estas imágenes que vimos por las redes sociales compartidas. Muchos de los seguidores de Macri que fueron hoy a trabajar tomaron como un acto de militancia el hecho de confrontar contra la CGT e ir a trabajar, e ir contra la corriente. Fue casi un acto de militante y la discusión política hirvió en las redes sociales. Hoy fue con el paro, pero mañana podría ser por otro motivo. Bien. Sí, yo te agregaría, y me parece que hay un punto que no podemos desconocer, es la mirada quizá optimista de esta parte, y está muy claro que después de los discursos violentos, de algunas cosas, lo de hoy realmente, vuelvo a la imagen del psicodrama, actuamos todos en un escenario sin mayor conflictividad, más allá de lo que pasó con los detenidos y heridos respecto del piquete de la Panamericana y 197. Claro. La verdad, para lo que veníamos, yo diría, esto es una forma bastante civilizada de resolver conflictos en una sociedad. Bueno, Campanella, que es muy tuitero también, mandó que es el respetuoso desafío a la CGT. Cibertransporte, bueno, debate de transporte. Me parece que no tenemos que caer tampoco en simplificar y pensar que el que paró es porque quiere que el gobierno caiga y el que fue a trabajar es porque apoya en un 100% a Macri, digamos. No, y esto es tal cual lo que decía Claudio recién. Este planteo que lo que venimos escuchando de las últimas marchas fue tan contundente y posiblemente tan agresivo que se interpreta de este lado cuando no debería, efectivamente, ¿no? A ver, también la agresividad o la ebullición o lo que calentó la previa al paro, tengamos en cuenta antecedentes, más allá de las palabras y el exabrupto de Viviani. Antes de eso, Macri se había referido a las mafias sindicales. Claro, por supuesto. supuesto. Y de hecho, hoy mismo en el boletín oficial, en el mismo día del paro, el gobierno sale con una serie de advertencias a los gremios para cumplir con cierta transparencia en las elecciones y hasta sugiere el voto electrónico, lo que no se logró establecer en las elecciones a nivel nacional y ni siquiera en las provincias. El gremio, el Estado lo está pidiendo
en los gremios, donde quizá, y esto me atrevo a afirmarlo, es donde más recaen las sospechas sobre la democracia interna. Claudio, y obviamente que desde el gobierno básicamente dicen que bueno, que no todo el mundo paró y le quitan valor a la medida. ¿Pero vos crees que internamente toman nota? ¿Que puede haber cambios? La verdad es que para ellos, y hoy se palpaba dentro de la Casa de Gobierno, fue dentro de lo previsto, no fue más que eso, mantienen los puentes de diálogo con quienes pueden dialogar. Digo, la verdad es que saben que esto está pasando, también lo toman como una válvula de escape, porque de alguna manera descomprime. Claro. Digo, salimos de esta situación de violencia cuando fue el acto de la CGT a pasar a esto, un paro que hoy termina el día sin mayores incidentes graves, y empieza a descomprimir, porque también la bronca que se había ido acumulando con todos estos episodios, hoy tiene una válvula de escape. Entonces, ese me parece que es un punto que el gobierno registra y dice, bueno, si pasamos esto, eso es la que se plantea en el gobierno, dice, si pasa esto, podemos empezar a otro episodio. Y hay que ver cómo termina la situación con los docentes cuando vemos que es un conflicto que empieza a desgranarse y que empieza a perder adhesión, y en el que, más allá del fallo que hubo y que antes se comentaba, ese conflicto empieza a perder intensidad. Con lo cual, el gobierno también mira con cierto optimismo, habrá que ver si realista o desmesurado, que al bajar esa tensión, al descomprimirse la demanda por el paro y perder fuerza el paro docente, empieza a recuperar algún tipo de poder sobre la sociedad y la conflictividad social. Cortito, antes de escuchar a Marcos Peña, este anuncio por parte del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, de que en el año se va a crecer alrededor del 3%, ¿alcanza para justamente flexibilizar esta tirantez que ahora se presenta? A ver, va a haber conflictividad por lo que decíamos antes, porque no va a llegar a todas las actividades iguales, porque el problema del trabajo es un problema que va a seguir y va a ser de muy largo plazo, pero cualquier crecimiento empieza a bajar la tensión. Y si además empiezan a llegar los acuerdos salariales que están en marcha y que van a estar en torno de estar alrededor de la inflación y en algunos casos ganarle a la inflación prevista, digo, eso indudablemente va a bajar la conflictividad. Crecer 3% tampoco es ninguna locura, digo, convengamos que la expectativa era el 4 para este año, que el 3 es viniendo desde el subsuelo, pero sí es cierto que es una reactivación de la economía. Bien. Escuchamos a Marcos Peña, el jefe de gabinete, sobre el paro. Sentimos que la medida de fuerza de hoy, que caracterizamos centralmente como un paro sindical, muy focalizado en el transporte y muy focalizado en las grandes ciudades, particularmente en el área metropolitana, y muy focalizado, digo, en ese sentido porque al no haber transporte público, la enorme mayoría de los trabajadores que hubiera podido ir a trabajar no tenía la opción de poder hacerlo. Combinado con algunas acciones, sean algunos cortes o algunas acciones intimidatorias que se hicieron públicas, sentimos que claramente no ha sido una expresión mayoritaria de los trabajadores ni de los argentinos. Creemos que la mayoría de los argentinos en esta época de cambio y de entusiasmo que arrancó hace tan solo 16 meses, plantea una agenda de esfuerzo, pero sobre todo de mirar hacia adelante, de unirnos en función de trabajar todos los días para ir mejorando y saliendo de esta transición económica en la que estamos. Sentimos que la inmensa mayoría de los argentinos siente eso y rechaza profundamente cualquier método violento, extorsivo, que quiera imponer la voluntad de unos pocos sobre el conjunto.